El dinero es como un espejo. No persigue a nadie, solo refleja el estado interior de quien lo observa. Quien vibra en la carencia lo ve escapar. Quien vibra en la certeza de la provisión lo ve llegar. Florence decía: "Lo que es mío por derecho divino ya me pertenece". No es una frase bonita, es una llave espiritual, porque el dinero no es un premio, es una respuesta. La mayoría pasa la vida corriendo detrás de lo que simplemente espera ser reconocido. Es como perseguir tu propia sombra. Cuanto más corres, más lejos parece. El secreto es detenerte, respirar y recordar que el flujo del bien divino ya está activo. Solo necesita un canal limpio para manifestarse. Florence enseñaba que no hay esfuerzo en recibir lo que te pertenece. Cuando la mente y el alma están alineadas, las puertas se abren sin empujarlas. La lucha es un síntoma de desconexión del flujo. Y la abundancia no tolera la prisa. Florece en el momento perfecto, bajo gracia y armonía. Imagina un jardín. No obligas a una semilla a brotar, solo preparas la tierra y confías. Así sucede con el dinero. No necesita ser perseguido, sino recibido. Quien purifica sus creencias y libera el miedo y la culpa, se vuelve fértil para el bien material. Hay una sabiduría silenciosa en el dinero que llega con ligereza. Obedece al orden interior, no al desespero exterior. Por eso tantos trabajan sin descanso y aún no prosperan, porque trabajan en contra de su propia energía. Florence llamaba a eso resistencia espiritual, el hábito de dudar del propio merecimiento. El primer paso no es hacer más, sino recordar quién eres. Eres parte de la mente divina, y la mente divina no mendiga. Cuando te reconoces como heredero natural de la abundancia, la vibración cambia. El campo te reconoce como comandante, y el dinero responde. Una práctica sencilla: afirma cada día: todo lo que es mío por derecho divino viene a mí bajo gracia, en perfecto orden y tiempo. Que esta frase reprograma tu subconsciente y abre tu cuerpo al merecimiento. No es magia, es coherencia vibracional. Y cuando ese estado interior se consolida, el dinero deja de ser un peso y se convierte en un mensajero. Llega a quien ha aprendido a obedecer su esencia, y ahí comienza el verdadero poder de la palabra hablada, el tema de nuestro próximo capítulo. Florence decía que la palabra es la varita mágica de la mente. Cada frase que pronuncias envía una orden invisible al universo. Cuando dices "no puedo", "falta", "es difícil", programas el campo para obedecer al miedo. Pero cuando declaras "el dinero divino fluye hacia mí en perfecta armonía y bajo gracia", algo se reordena en tu realidad. La voz no es solo sonido, es vibración codificada. El cuerpo escucha lo que dices y el campo responde como un eco perfecto. Hay poder espiritual en toda palabra que nace de la fe. Florence comparaba la palabra con una semilla magnética. Cuanto más pura la intención, más rápido germina en el jardín de la mente. Repetir el decreto no es superstición, es técnica vibracional. Al pronunciar frases de abundancia, reeducas el subconsciente para vibrar como si ya poseyeras lo que deseas. El dinero entonces te reconoce como maestro, no como mendigo. Y todo lo que antes parecía lejano comienza a moverse hacia ti. Haz la prueba ahora. Cierra los ojos y di lentamente: el dinero divino fluye hacia mí en perfecta armonía y bajo gracia. Siente el aire vibrar entre las palabras. Esa vibración da forma, abre caminos, despierta oportunidades. No es misticismo, es física espiritual al servicio de la fe. La mente humana, unida al verbo, se vuelve creadora. Cada palabra es un comando electromagnético, y el universo es el campo obediente que lo traduce en materia. Florence advertía: las palabras son bumeranes espirituales, siempre regresan a su emisor. La prosperidad verdadera empieza cuando vigilas lo que sale de tu boca. Quejarte es abrir la caja fuerte y dejarla vacía. Agradecer es sellar el campo con oro.
El dinero, como toda energía, sigue el sonido de la confianza. Se acerca a quien habla con fe y se aleja de quien habla con miedo. Una práctica útil. Escribe el decreto y colócalo donde tus ojos lo vean, en el espejo, en el celular, en el volante. Léelo en voz alta cada mañana. Verás cómo en pocos días cambian tus conversaciones y con ellas tu frecuencia. Cuando el verbo se vuelve hábito, el flujo obedece. El dinero comienza a reconocerte por tu voz, no por tu esfuerzo. Y ahí nace la verdadera maestría vibracional, crear riqueza desde la conciencia. Algo que solo florece cuando el miedo es sanado, nuestro próximo paso. El miedo al dinero es una superstición silenciosa. La mayoría no lo reconoce, pero vive creyendo que prosperar demasiado trae culpa, envidia o castigo. Florence decía, el miedo es la fe en el mal en lugar de la fe en el bien. Cuando temes al dinero, lo alejas como quien cierra la ventana al sol. Y luego te preguntas por qué vives en la oscuridad. La mente que teme no crea, solo repite escasez. Es como intentar llenar un vaso roto. Por más que entre, siempre se vacía. La sanación comienza cuando ves que el miedo no es real, es un hábito emocional heredado. Tal vez escuchaste que el dinero no da felicidad o que Dios castiga a los ricos. Son creencias antiguas disfrazadas de virtud. El miedo al dinero también se muestra como culpa por desear más. Las personas buenas sienten vergüenza de su deseo, como si prosperar fuera traicionar la humildad. Pero Florence enseñaba que la abundancia es la expresión natural de un alma alineada. No hay pecado en desear lo correcto. El error está en creer que no lo mereces. Una práctica poderosa es sustituir el pensamiento de miedo por el decreto de fe. Cuando tu mente diga, ¿y si falta? Responde, el bien divino es inagotable, y todo lo que es mío me encuentra ahora. Repítelo hasta que tu cuerpo lo crea. Si sientes tensión al pagar, si te encoges al cobrar, si te disculpas por recibir, hay miedo ahí. Transforma cada momento en un acto de fe silenciosa. Di para ti mismo, soy un canal limpio del bien divino y nada me falta. El miedo se disuelve con práctica. Igual que la sombra desaparece cuando enciendes la luz, la escasez se desvanece cuando el corazón confía. Florence no enseñaba a luchar contra el miedo, sino a reemplazarlo con la verdad recordada. La fe no es pensamiento positivo, es memoria espiritual. Recordar que el bien nunca abandona a quien lo reconoce. El miedo también es el disfraz de la escasez emocional. Muchos no temen al dinero, sino al poder que otorga, la libertad de elegir, de decir no, de vivir por cuenta propia. Por eso prefieren el papel de la víctima, donde es más fácil culpar al sistema. Pero el despertar empieza cuando eliges ser creador, no criatura. Observa tu relación diaria con el dinero, y cuando la mente se libera del temor, se abre un espacio nuevo. Ese espacio, el vacío interior, es el terreno donde el oro espiritual comienza a brotar. Y es precisamente ahí donde entra la ley del vacío, la siguiente llave del camino hacia la prosperidad. La naturaleza aborrece el vacío. Florence decía que el universo no puede llenar un espacio ocupado por miedo, culpa o apego. Mientras retienes lo que ya terminó, impides que lo nuevo entre. Es como intentar llenar un vaso con agua vieja. La abundancia necesita espacio para respirar, y ese espacio se crea al soltar. La ley del vacío es simple pero profunda. Todo lo que entregas con fe regresa multiplicado. Es el gran paradoxo espiritual de la prosperidad. Recibes cuando dejas ir. Florence contaba historias de personas que donaron su último centavo y poco después recibieron bendiciones inesperadas. El universo no reacciona a la cantidad, sino a la calidad de la entrega. Cuando limpias tu armario, donas objetos o pagas una vieja deuda, tu campo vibra distinto. El acto físico es simbólico. Dice, estoy listo para lo nuevo. La energía del dinero fluye como el viento. Si encuentra resistencia, cambia de dirección. El secreto es no retener lo que ya cumplió su propósito.
Pero abrir espacio no es solo material, también es emocional y mental. Guardar rencores, culpas o historias de fracaso es como mantener polvo en las estanterías del alma. Florence enseñaba que cada pensamiento de amargura bloquea un canal de provisión. Por eso, el perdón es la limpieza más próspera que existe. Practicar la ley del vacío puede comenzar con algo pequeño: eliminar lo que pesa. Vaciar un cajón, soltar una relación desgastada, vender algo que ya no usas. Lo importante es hacerlo con conciencia, sin miedo a la pérdida, sino con fe en el flujo. El vacío es fértil cuando se hace con propósito. La sensación es liberadora. La mente se expande, el cuerpo respira mejor, y de pronto aparecen señales, nuevas ideas, invitaciones, oportunidades. El espacio que creaste empieza a llenarse de formas de bien que antes no podían entrar. Florence llamaba a eso demostraciones, respuestas tangibles de la gracia. La vida siempre recompensa a quien se atreve a confiar. Quien acumula por seguridad atrae escasez. Quien suelta con fe atrae milagros. El universo prueba la confianza a través del desapego. No para quitarte algo, sino para recordarte que ya eres pleno sin eso. Y cuando el vacío se vuelve natural, la mente se ordena, y el dinero, como un servidor obediente, reconoce esa armonía y fluye con facilidad. Así comienza la verdadera obediencia espiritual del dinero. Nuestro próximo capítulo en este camino con Florence. Florence decía que el dinero es Dios en acción. Una frase audaz, pero profundamente cierta. El dinero no es sucio ni profano. Es energía obedeciendo a la conciencia que la dirige. Cuando la mente está en desorden, el dinero también se confunde. Cuando hay claridad interior, fluye como un río que recuerda su curso natural. El dinero no tiene voluntad propia, solo responde. Es un espejo vibracional de la mente humana. Si lo ves como enemigo, se oculta. Si lo ves como aliado, coopera. Florence lo consideraba un mensajero espiritual. Se manifiesta para cumplir la voluntad de la conciencia que lo invoca. La pregunta es, ¿quién lo llama en ti? ¿El miedo o la fe? Cuando alguien dice, nunca tengo suficiente, el campo obedece y crea carencia. Cuando dice, siempre hay más viniendo, el universo se apresura a confirmarlo. Es la ley de correspondencia en movimiento. El dinero, como toda fuerza vital, responde a la autoridad espiritual. Y esa autoridad no nace del control, sino de la coherencia. La verdadera obediencia espiritual comienza cuando dejas de exigir al mundo y comienzas a ordenar en nombre de la verdad. El dinero obedece a la voz de quien ya es completo, no a la del que mendiga. Por eso Florence enseñaba, el verbo es el puente entre lo invisible y lo visible. La palabra crea orden, y la orden genera flujo. Una práctica poderosa es bendecir el dinero cada vez que lo veas. Al pagar algo, di en silencio. Lo libero con alegría y regresa multiplicado bajo gracia. Ese gesto convierte cada transacción en un acto de fe. Dejas de ver el dinero como algo que se va y comienzas a verlo como algo que circula, sirviendo al bien divino. El dinero, en su esencia, es una fuerza de servicio. Quiere construir, nutrir, expandir. Por eso, cuando se usa con propósito y gratitud, crece. Pero cuando se usa para probar valor o llenar vacíos, se disuelve. Florence enseñaba, cuando el dinero sirve a Dios, permanece. Cuando sirve al miedo, huye. Observar cómo gastas es observar cómo piensas. Cada decisión financiera refleja tu relación con el Creador. ¿Lo ves como fuente inagotable o como juez severo? El dinero responderá según esa imagen. La prosperidad es la obediencia natural de una energía inteligente a una mente que confía. Y de esa confianza nace el siguiente principio: el poder del agradecimiento antes de recibir. El secreto vibracional que Florence llamaba la fe que ya celebra el milagro. Florence decía, agradece por adelantado,
y el bien correrá hacia ti. Ella sabía que la gratitud es el idioma más elevado de la fe, el punto donde el alma declara: ya recibí, aunque mis ojos aún no lo vean. Ese tipo de agradecimiento no es cortesía espiritual, es alquimia vibracional. Cambia la frecuencia del campo y convierte la espera en certeza. La mente común agradece después del resultado. La mente espiritual agradece antes, porque confía en el orden invisible de la vida. Florence explicaba que la gratitud crea un puente entre lo invisible y lo visible, una vibración que prepara el camino para que el bien se manifieste. Cuando agradeces por adelantado, afirmas al universo que ya posees, y el universo responde con coherencia. La neurociencia confirma hoy lo que Florence intuía. El cerebro no distingue entre algo real y algo intensamente sentido. Agradecer por el futuro lo registra como presente, activando los mismos circuitos de realización y placer. Es como ensayar emocionalmente el milagro hasta que se vuelva inevitable. Una práctica poderosa. Escribe cada mañana 3 cosas que aún no tienes, pero agradeces como si ya fueran tuyas. Agradezco la libertad financiera que crece cada día. Agradezco las ideas inspiradas que me encuentran con facilidad. Agradezco la paz que sostiene mi abundancia. Siente cómo cambia tu energía al escribirlo con intención. La gratitud anticipada es un acto de soberanía. Muestra que no dependes de las circunstancias para vibrar en abundancia. Creas la circunstancia al vibrar en ella. Florence la llamaba la fe que ya celebra el milagro. Es la diferencia entre pedir y ordenar con amor. Muchos esperan tener para agradecer, y por eso permanecen esperando. Pero quien agradece en el vacío, llena el espacio de luz. El agradecimiento es el aliento que anima lo invisible. Es la semilla vibrando antes de brotar. Cuando el corazón agradece, el campo se alinea. Aparecen oportunidades, se abren puertas, llegan personas en el momento exacto. Nada es coincidencia. La gratitud reorganiza el tiempo y acerca lo que parecía lejano. Y cuando el alma aprende a vivir en esa anticipación amorosa, el espejo de la realidad refleja esa frecuencia. Dinero, salud, relaciones. Todo responde a la imagen que sostienes. Y es precisamente sobre esa imagen que Florence hablaba cuando decía: lo que piensas del dinero, el dinero piensa de ti. Florence decía: la vida es un espejo perfecto. Todo lo que ves fuera es solo el reflejo de lo que piensas y sientes dentro. El dinero no huye ni persigue, solo refleja la imagen que proyectas sobre él. Si lo ves como escaso, se aleja. Si lo ves como expresión del bien divino, se acerca. La mente humana es el verdadero campo de creación. Cada creencia es un espejo, limpio o empañado. Cuando dices el dinero es difícil, el reflejo confirma. Cuando dices el dinero fluye con facilidad, el reflejo cambia. Florence veía la mente como un cine cósmico, donde lo que crees ser se convierte en la película proyectada de tu vida. La imagen que sostienes de ti mismo es el molde de tu mundo financiero. Quien se ve pequeño no puede manifestar grandeza. Quien se siente indigno no sostiene abundancia. Es imposible recibir más mientras te percibas como menos. Por eso Florence insistía: mírate como Dios te ve, perfecto, próspero y provisto. Un ejercicio poderoso. Escribe: ¿cómo me ve el dinero cuando no lo observo? Esa pregunta revela patrones ocultos. ¿El dinero te vería como un aliado confiado o como alguien que lo teme? Esta reflexión lo cambia todo, porque el espejo solo muestra lo que tú crees merecer. Las creencias sobre el dinero nacen en la infancia. Frases como «el dinero no crece en los árboles» o «hay que sufrir para ganar» se graban en el subconsciente. Son polvo sobre el espejo. Distorsionan la imagen. Florence enseñaba que limpiar el espejo es recordar la verdad. El dinero es un mensajero, no un amo. Cuando la autoimagen se alinea con el amor y la confianza,
el reflejo cambia inevitablemente. Comienzas a ver señales, oportunidades, llamadas, ofertas inesperadas. No es suerte, es coherencia vibracional. La imagen interior está, por fin, en armonía con la exterior. La prosperidad no se conquista, se refleja. No depende del esfuerzo, sino del reconocimiento. Cuando te ves como canal del bien, el dinero te reconoce como tal. Ese reconocimiento mutuo es el inicio de una relación sagrada con la abundancia. Y cuando el espejo se limpia y la imagen se aclara, la imaginación se convierte en el siguiente escenario. Es ahí, en ese laboratorio interior, donde la riqueza comienza a tomar forma y a vestirse de materia. Antes de que algo exista, fue imaginado. Florence veía la imaginación como el primer acto de la creación, el altar donde lo invisible toma forma. Imagina que ya posees lo que pediste, y lo tendrás, decía. La mente es un taller divino, y cada imagen sostenida es una semilla lanzada al campo creador. La imaginación próspera no es fantasía, es intención dirigida. No se trata de escapar soñando, sino de visualizar con fe. Lo que el corazón ve con amor, el universo lo reconoce como orden. Florence enseñaba que la imaginación es el instrumento con el que el alma ensaya el milagro antes de verlo manifestado. Cierra los ojos e imagina una vida en equilibrio, cuentas pagadas, tiempo libre, alegría en servir. Siente el alivio como si fuera real, porque lo es. El cerebro, al sentir gratitud, envía al cuerpo la señal de ya cumplido. La vibración cambia y el campo responde. Ese es el poder de la imaginación coherente, transformar emoción en forma. Muchos imaginan la falta sin notarlo. Al preocuparse por las deudas, las visualizan con tanta fuerza que las multiplican. Florence decía que el miedo también es imaginación, pero en negativo. La diferencia entre fe y miedo es solo el objeto de la imagen. El mismo poder que crea escasez, crea abundancia. La imaginación es un laboratorio silencioso. En ella, las ideas toman color, sonido y textura. Todo lo que existe comenzó como una imagen sostenida con emoción. Cuando imaginas con amor, la energía se condensa, el campo se ordena y lo invisible se vuelve inevitable. Practica cada noche. Antes de dormir, mírate viviendo con paz y prosperidad. Siente los colores, los sonidos, los aromas. No fuerces la imagen. Siéntela como un recuerdo. Esa es la clave. La imaginación no crea lo nuevo, solo revela lo que ya es tuyo por derecho divino. La mente que imagina con fe ya está creando. El dinero, las personas y las circunstancias son los actores obedeciendo el guión que escribiste en silencio. Florence llamaba a eso demostración, la manifestación natural de una imagen sostenida con confianza. Y cuando las demostraciones comienzan a aparecer, el corazón reconoce las señales, coincidencias, encuentros, invitaciones. Son las respuestas del universo susurrando, te escuché. Y es precisamente sobre esas señales, las pruebas de que el decreto fue oído, que hablaba Florence en el siguiente principio. Florence llamaba demostraciones a los pequeños milagros que confirman que el decreto fue escuchado. No son coincidencias, son respuestas sutiles de la conciencia divina. Cuando la vibración está alineada, el universo habla a través de señales, una llamada inesperada, una deuda perdonada, una frase que escuchas por casualidad. Es el campo reorganizando la materia para obedecer a tu nueva frecuencia. Las señales llegan primero en forma de alivio. De pronto, el problema que te quitaba el sueño parece más liviano. La ansiedad se disuelve, respiras distinto, el corazón se tranquiliza. Ese es el primer milagro, la paz. Florence decía, la paz es el anuncio de la manifestación. Cuando hay armonía dentro, el exterior comienza a moverse. Después vienen las confirmaciones visibles. Alguien te contacta, un cliente regresa, una oportunidad aparece justo en el tema que decretaste. Nada de eso es casualidad. Es el universo cumpliendo la orden recibida.
La palabra dicha con fe es un comando vibracional que no puede ser deshecho, pero hay que reconocer las señales antes de exigir resultados. Muchos invalidan el proceso porque esperan fuegos artificiales. Florence recordaba que el bien divino actúa en silencio. A veces la primera señal es una confianza sin razón, o un retraso que más tarde se revela como protección. Anota tus señales. Crea un diario de demostraciones. Cada sincronicidad registrada fortalece el campo de la fe. Escribir es sellar lo invisible. Le demuestra al subconsciente que el decreto está activo y lo mantiene vibrando. El reconocimiento es combustible para la manifestación. También existe la señal de la resistencia. Cuando todo parece moverse justo después de decretar, es porque el viejo campo se desordena para dar paso al nuevo. Florence decía, cuando el caos aparece, la manifestación está cerca. Igual que la tierra tiembla antes de que brote la flor, reconocer las señales es un arte espiritual. Requiere presencia, gratitud y ligereza. Cuando dejas de dudar y comienzas a observar, notas que has sido guiado todo el tiempo. El dinero, las oportunidades y las personas responden a la frecuencia que sostuviste con constancia. Y cuando esa constancia se vuelve un estado, la vida entera cambia de nivel. Dejas de pedir milagros y comienzas a vivir dentro de ellos. Ese es el estado de la riqueza divina, el último principio de Florence. Vivir no como quien espera, sino como quien ya es. Hay un punto en el camino en que el buscador deja de perseguir la riqueza y comienza a habitarla. Florence decía, la riqueza es una atmósfera mental. Es un campo, una frecuencia, una morada invisible. Cuando vives en ese estado, no controlas los resultados. Permaneces en la vibración del bien, y el bien se encarga del resto. Vivir en la conciencia de la riqueza divina es caminar por el mundo sabiendo que nada te falta. Es despertar en paz, incluso antes de ver el dinero en el banco. Es sonreír al futuro porque sabes que el universo ya envió lo que te pertenece por derecho. Ese es el secreto, sentirse provisto antes de poseer. La escasez es una historia que la mente inventa cuando olvida quién es. La abundancia es el silencio que queda cuando esa historia termina. Florence enseñaba que la riqueza no es un premio, sino el reflejo de la conciencia expandida. Cuando te reconoces como extensión de Dios, el dinero deja de ser meta y se vuelve expresión natural. En ese estado, el tiempo trabaja a tu favor. Las oportunidades aparecen sin esfuerzo. Las personas correctas te encuentran. Las puertas se abren con sincronicidad. Ya no hay ansiedad, solo dirección. No atraes, irradias. Y todo lo que vibra en armonía con tu luz comienza a girar a tu alrededor. La mente en paz es el suelo más fértil para el milagro. Florence decía que quien vive en la riqueza divina no se apresura, no duda, no suplica, solo agradece, porque sabe que el bien ya está en camino, aunque los ojos aún no lo vean. La fe, en ese nivel, es descanso. Para vivir así, basta elegir la vibración adecuada cada día. Agradecer antes, dar con alegría, hablar con amor, imaginar con belleza, confiar en lo invisible. Esos gestos sencillos mantienen abierto el campo. La abundancia no se conquista, se sostiene. La verdadera prosperidad es silenciosa. Es la paz de saber que eres parte de la fuente y que nada bueno puede perderse. Florence llamaba a esto el estado de gracia continua, el lugar interno donde toda necesidad está satisfecha antes de ser nombrada. Y cuando vives en ese estado, comprendes que el viaje ha terminado, no porque alcanzaste algo, sino porque recordaste que siempre lo tuviste. Es el regreso al hogar interior, donde la riqueza no se recibe, se respira. Ahora lo sabes, el dinero no es un enemigo que vencer, es un espejo, un mensajero, un servidor de la conciencia divina. Responde a la fe, a la claridad y a la gratitud antes del resultado. Todo lo que es tuyo por derecho divino ya está en camino, esperando solo tu sí vibracional.
La pregunta es, ¿seguirás pidiendo o comenzarás a ordenar con fe? ¿Seguirás dudando o elegirás confiar como si el milagro ya hubiera ocurrido? Florence decía que el dinero busca a quien lo bendice. Y la vida, del mismo modo, corre hacia quien vive agradecido. Por eso, repite este decreto hasta que se vuelva verdad dentro de ti. El dinero divino fluye hacia mí en perfecta armonía y bajo gracia. No existe la prisa, existe el ritmo, no existe la suerte, existe la sintonía. Y cuando te alineas con la fuente, el mundo entero se reordena a tu favor. Si este mensaje resonó contigo, aplícalo hoy y compártelo con quien aún cree que prosperar es cuestión de suerte, para que descubra que prosperar es recordar. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo sobre la prosperidad espiritual y las enseñanzas de Florence Scovel Shinn, porque cada palabra que escuchas aquí es una semilla de abundancia plantada en tu campo.